Bueno, entonces estaba explicando los conceptos preliminares asociados a el trazado en alzado. No olvidar primeramente que nosotros hemos definido un eje en planta que conecta un punto A con un punto B y ese eje en planta recorre una geomorfología. Al recorrer la geomorfología genera esta línea de tierra, la cual nosotros tendremos que geometrizar para una velocidad que permita la circulación sobre el eje en planta. Es decir, la velocidad de proyecto del eje en planta debe ser la misma del eje en alzado. Ahora, esta representación del perfil longitudinal, lo que, tal como señalaba, representa la rasante del camino, va a representar a la rasante del camino. A principio de semestre yo les señalé que la rasante o el pavimento o la superficie sobre la cual van a circular los vehículos se refiere a aquello. Ahora esta rasante nosotros necesitamos representarla de una manera como la que está acá, una sola línea. Y eso ocurre cuando usted se coloca en este sector donde muestro con el cursor. Si usted mira el eje en planta, justamente lo que ve es una línea. ¿Y cuál línea? La línea que nosotros estamos observando es, un momentito, sección transversal. La línea que nosotros vamos a ver, en el caso de los perfiles que son bidireccionales, va a corresponder justamente al eje de simetría de nuestro perfil tipo, que justamente ese eje de simetría va a coincidir con el eje en planta. Si ustedes recuerdan, dibujamos un eje en planta, calzada de 3,5, calzada de 3,5 o de 3 metros, depende de lo que hayan definido ustedes, después la berma a cada lado, y justamente se va generando un perfil que es simétrico a partir del centro de la calzada, que correspondería a una línea que se fijaría aquí. No sé por qué no apareció este semestre, la voy a dibujar de inmediato. Ah, no estaba en las otras, perdón, estaba en estas. Entonces, en el perfil tipo bidireccional vamos a fijar un eje de simetría y que además se va a coincidir con el eje de giro del peralte. El peralte, entonces. Aquí ya vamos a empezar a hablar tridimensionalmente todos estos contenidos. Teníamos nosotros que para poder mantener la estabilidad transversal, debíamos generar una inclinación que fuese uniforme en el trazado para que los vehículos puedan circular sobre la calzada sin salirse de la pista en la que van circulando, que es más o menos lo que trata de graficar este sector que está más claro por donde va el vehículo. Ya, logramos eso con el peralte. Y si ustedes se fijan, la inclinación es parejita en todo el sector de la curva. Ese peralte, ese peralte que corresponde a la inclinación transversal de la calzada completa. Ese peralte se va a realizar en base a un eje de giro. Cuando nosotros estamos en línea recta, habíamos aprendido a calcular el bombeo. El bombeo que permitía bombear el agua fuera de la calzada. Ese bombeo. Eso ocurre en línea recta. Nosotros ya sabíamos que en las curvas había un peralte, una inclinación transversal, por lo tanto, es una inclinación que es mayor que el bombeo, para poder soportar la aceleración centrífuga con la que vienen los vehículos. No olvidar aquello, la aceleración centrífuga. La absorbemos con el peralte. Los peraltes recuerden que llegaban hasta el 8% y los bombeos están del orden del 2 al 2,5%, bastante menores que lo que puede ser un peralte. Ya, por lo tanto, vamos a tener una situación, en el caso de las calzadas bidireccionales, reitero, que el bombeo es a dos aguas. Es decir, en la pista derecha tengo inclinación hacia el lado derecho y en la pista izquierda hacia el lado izquierdo.
la situación que está mostrada en pantalla. Bombeo hacia el lado derecho y bombeo hacia el lado izquierdo. Pero cuando estoy en la curva, la inclinación transversal del perfil tipo es parejita hacia un solo lado. ¿Ya? El lado que justamente va a permitir absorber la fuerza centrífuga. ¿Qué hacemos nosotros entonces? Vamos a peraltar o levantar uno de los bordes de manera gradual a modo de poder absorber la aceleración centrífuga que tiene este vehículo que va avanzando hacia el fondo de la página. Esta curva es a la derecha, según el sentido de avance hacia el fondo de la página. Cuando tengo curvas hacia la derecha, debo peraltar el borde izquierdo para poder generar esta condición de estabilidad transversal. Por eso es el peralte de la vía, porque estamos peraltando uno de los bordes respecto del otro para poder generar la situación de estabilidad transversal. Esta situación de estabilidad transversal, entonces la damos con este peralte. Y va a quedar, el peralte va a girar en base o en torno, más que en base, en torno a un eje de giro que va a estar fijado por este eje de simetría de la calzada. Estoy viendo el perfil tipo. Perdón. Correspondería aquí al eje de simetría de la calzada, va a ser el eje de giro. Es decir, cuando estemos en una curva hacia la derecha, como la que estaba mostrando en la diapositiva anterior, este borde izquierdo va a estar más levantado que el borde derecho para poder generar una inclinación transversal uniforme en toda la sección transversal. Entonces tenemos esta línea o este eje de giro que al intersectarse esta línea, perdón, al intersectarse la línea roja con la superficie de circulación de los vehículos, la calzada, la rasante, la calzada genera justamente un punto cuando yo lo miro desde acá, cuando lo miro en sección transversal. Genera ese punto de intersección que estoy mostrando con el cursor. Pero si yo lo miro desde el lado, lo que realmente estoy viendo, la altimetría de ese punto a lo largo del trazado de proyecto. Es decir, lo que estoy viendo es eso. El eje en planta, hacia el lado de las pistas, las bermas, y lo que yo veo después en alzado es la punta, por decirlo de una manera, ese punto. Estoy mirando del lado y veo esa línea. Eso es lo que yo estoy dibujando con el perfil longitudinal. En las dobles calzadas, si ustedes se recuerdan, cuando vimos el emplazamiento del eje en planta, se hablaba justamente que en las calzadas bidireccionales coincidía normalmente el eje en planta con el eje de simetría de la calzada. En cambio, en las dobles calzadas, el eje en planta se ubica en el borde interno de cada calzada. Es decir, cuando usted tiene una doble calzada, debe dibujar dos ejes en planta, que fue lo que se indicó cuando estuvimos revisando los contenidos iniciales. Eso implica que si yo tengo dos ejes en planta, también voy a tener dos rasantes, la rasante de la calzada izquierda y la rasante de la calzada derecha. Ya, en ese sentido, no olvidar, una calzada unidireccional genera una rasante porque tiene solo un eje y las dobles calzadas generan dos rasantes porque tienen dos ejes. Y eso se va a relacionar con este peralte, entonces, que veremos también su cálculo en la medida que avanzamos. Disculpen que se me perdió la lámina. Aquí está el peralte. Este peralte, entonces, también vamos a aprender su cálculo, cómo se desarrolla. Si ustedes se fijan, el borde que se peralta lo hace en cierto espacio, porque yo no podría pasar de esta condición de un bombeo a dos aguas
que a la siguiente sección, en el punto siguiente, quede con esta forma. Habría una discontinuidad entre este punto y ese. Por lo tanto, voy a hacer que esto se peralte gradualmente. Y para ello, debo calcular una longitud, run out y run off, que permita la longitud de desarrollo del peralte. Ese L sub E que aparece ahí es la longitud de desarrollo del peralte. Tenemos que hacerlo en cierta longitud para que sea de una manera armónica y permita la estabilidad del vehículo en todo punto del trazado. Ok, entonces esta rasante, reitero, va a ser el punto de intersección entre el eje de giro con respecto a la superficie de circulación de los vehículos, que sería la calzada. En este caso, las dobles calzadas, reitero, sería el punto de intersección entre el borde interno de las calzadas intersectado con el eje de giro de cada una de las calzadas. Como señalaba inicialmente, tenemos una línea de tierra que no permite una circulación de vehículos y nosotros debemos geometrizarla. Y lo primero que vamos a realizar como procedimiento es entregar los alineamientos rectos verticales. Similarmente como lo hacíamos en planta con los alineamientos rectos horizontales, aquí es con alineamientos rectos verticales. Y vamos a generar un trazado tratando de copiar la geomorfología existente. Tratando. ¿Por qué tratando? Porque se imponen pendientes máximas para el trazado de proyecto. Es decir, cuando usted tenga una bajada o una cuesta, va a estar definida su pendiente longitudinal dependiendo de la categoría funcional de la vía y de la velocidad de proyecto. Por ejemplo, si yo estuviese diseñando un camino colector para 70 km por hora, la máxima pendiente que podría tener es un 8%. O sea, la inclinación en un camino colector para 70 km por hora máximo es un 8%. Y así para cada una de las categorías que aparecen ahí indicadas. Ese es el máximo. Y el mínimo es un 0,5%. ¿Qué quiere decir esto? Que jamás van a poder dejar una zona horizontal, porque no se asegura la evacuación de aguas. A pesar de que la evacuación de aguas, como yo les indicaba, se asegura con el bombeo, la vamos a reforzar con una pendiente longitudinal mínima del orden del 0,5%. Con eso ya aseguramos totalmente que el pavimento, en caso de que esté lloviendo, esté húmedo y no esté lleno de agua. El concepto de las pendientes máximas se ve también influenciado por la altitud a la cual yo estoy diseñando mi camino o carretera. Cuando estoy hablando sobre los 2.500 metros sobre el nivel medio del mar, estoy diciendo que estoy diseñando un camino de alta montaña, los cuales, para poder definir sus pendientes máximas, se independizan absolutamente del concepto de categoría funcional y cortan la velocidad máxima de proyecto en 80 kilómetros por hora. No hay carreteras de carreteras tipo autopistas de 120 kilómetros por hora en sectores de alta montaña. Primero, porque construir una carretera tipo autopista para 120 kilómetros por hora en un sector montañoso, donde hay que hacer cortes, terraplenes, estructuras, es bastante caro. Y además, yo creo que es la primordial, la que voy a mencionar ahora, es que sobre los 2.500 metros sobre el nivel del mar, la eficiencia del motor de los vehículos se ve altamente afectada por la falta de oxígeno o la escasez de oxígeno. Entonces, me imagino que se recordarán que en la medida que aumentamos la altura, va disminuyendo la cantidad de oxígeno. Y sobre los 2.500 metros, sobre el nivel del mar, ya la eficiencia se ve bastante castigada. Por lo tanto, vamos a limitar la velocidad en 80 kilómetros por hora para poder absorber esa pérdida de eficiencia del motor. Entonces, una de las variables importantes para poder diseñar un camino o carretera es conocer a qué altitud nos encontramos. Nosotros estamos haciendo un proyecto que tiene un concepto pedagógico, así que por lo tanto estoy tratando de entregar los conocimientos de manera lineal. Cuando usted analiza un diseño de un camino o carretera, va a tener que analizar al mismo tiempo
la velocidad, la categoría funcional, la velocidad de proyecto, el trazado en planta, trazado en alzado y la sección transversal. Esas 5 variables usted las tiene que analizar al mismo tiempo cuando se enfrenta a un diseño ya real, completo, ¿ya? Por eso cuando ustedes terminen esta cátedra van a quedar al menos con los conocimientos basales para poder hacer un diseño tridimensional de inmediato, no partiendo solamente por la planta, después veo qué pasa con el alzado, sino que ya después de esta parte del curso ustedes van a poder abordar a manera cabal un diseño de camino o de carretera. No olvidar entonces que la geometrización inicial que tiene esta línea de tierra es a través de alineamientos rectos verticales que tienen su pendiente máxima definida por categoría funcional y velocidad de proyecto y su pendiente mínima 0,5% que permite asegurar la evacuación de aguas. Tal como señalaba, el hecho de que ustedes estén enfrentados a un camino que se encuentra a mucha altitud sobre el nivel del mar, porque se ven afectada la eficiencia de los motores, también ocurre algo con la pendiente que tenga el camino o carretera. Cuando tengamos pendientes sobre el 6%, los vehículos livianos se ven marginalmente afectados en su velocidad de operación. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando usted va en una cuesta y va en un vehículo liviano, más pensando en un vehículo relativamente nuevo, unos 10 años de uso, 5 años de uso, puede usted andar en pendientes bastante inclinadas. 6% es una pendiente bastante pronunciada. Y su vehículo va a poder seguir circulando a 100 o 110 kilómetros por hora sin problema casi. Sin embargo, los camiones ya sobre el 3% ven afectada grandemente su velocidad de operación. Es decir, cuando usted viene con un camión, no sé si lo han visto en los caminos rurales, los camiones en las bajadas sueltan el freno y colocan el acelerador a fondo para poder llegar a la siguiente cuesta con alta velocidad, para justamente poder absorber este efecto de pérdida de la eficacia y eficiencia del motor con pendientes sobre el 3%. Entonces nosotros, bajo esta premisa, ya que sabemos que los vehículos pesados, en este tipo de situaciones como estas cuestas, pierden velocidad rápidamente, vamos a generar un concepto que se llama longitud crítica en cuesta, o longitud crítica en pendiente, perdón. Y esa longitud me permite calcular cuándo el camión va a perder cierta cantidad de velocidad que yo defina para que tenga que incorporar aquí en el lado una pista lenta. No sé si han visto alguna vez en una autopista, alguna carretera o camino rural que a veces en las cuestas muy largas aparece una pista en el lado derecho. Sí, profe, yo sí lo he visto. Ya. Esa aparición, porque la pista no aparece apenas empieza la cuesta, sino que aparece como en la mitad de la cuesta. Y eso es en la mitad de la cuesta, podría ser el primer tercio o en el primer cuarto, va a depender de la longitud de la cuesta. Justamente es en base a un cálculo de la longitud crítica en pendiente. Vamos a determinar cuántos metros tiene que recorrer el camión antes de que yo coloque la pista lenta. Eso lo vamos a ir aprendiendo durante el desarrollo del semestre, pero sépanlo ya que ese concepto existe. El diseño de pistas lentas está en base a la inclinación longitudinal que tiene la vía y la pérdida de velocidad calculada para los camiones. Entonces tenemos definido nuestro trazado altimétrico del punto de vista de las pendientes longitudinales. Ahora, dado que al intersectarse una recta con otra recta genera un vértice, no permite la circulación de un vehículo a cierta velocidad. Ahora es cuando vamos a comenzar a diseñar este arco parabólico de segundo grado. Este es el modelo general, una pendiente de entrada y una pendiente de salida. Podría ser convexa o cóncava la curva. Vamos a analizar dos tipos de curvas. Las que son convexas, que tienen estas características, o las cóncavas, que son las que tienen esta característica. Y a modo general, yo sé que aquí un matemático me mataría con lo que voy a decir, pero lo voy a decir igual. Las curvas convexas son aquellas que tienen su vértice sobre la curva, y las curvas cóncavas son aquellas que tienen el vértice bajo la curva. Sé que matemáticamente esa definición es más elegante, pero estamos viendo diseño geométrico de caminos y carreteras y nos interesa lo medular y lo conceptual.
Entonces vamos a tener esos dos tipos de curvas, convexas y cóncavas. El modelo general de estudio presenta una curva convexa, que esto se puede utilizar para curvas cóncavas. Se entregan parámetros de cálculo de este arco parabólico de segundo grado. Tenemos entonces alineamiento recto de entrada y alineamiento recto vertical de salida. Donde se intersectan, generan un ángulo de deflexión. Y este ángulo de deflexión lo vamos a calcular a través de la diferencia en valor absoluto de la pendiente de entrada y la pendiente de salida, con el signo incluido. Al incluir el signo, dejamos que este modelo sea general, ¿ya? Porque cuando vamos subiendo, según avance de kilometraje, esto es positivo, y según avance de kilometraje, esto es negativo, cuando vamos bajando. En el caso de las curvas cóncavas, justamente tenemos una pendiente negativa y otra positiva. Por lo tanto, se cumple el modelo general, tanto para convexo como para cóncavo. Entonces, el primer parámetro que define la curva de segundo grado es la deflexión en el vértice de los alineamientos que la conforman. Luego, debemos determinar la dinámica y la geometría de esta curva vertical, y va a ser determinada a través del parámetro de curvatura y la longitud del arco parabólico más el foco. Recuerden que los arcos parabólicos, las parábolas, tienen un foco, ya se pueden definir a través de un foco. Por lo tanto, con esos cuatro parámetros, ángulo de deflexión, longitud del arco parabólico, un parámetro K que define la curvatura de la parábola de segundo grado. No vamos a definir la típica fórmula I igual a x cuadrado más bx más c. No, aquí vamos a hacer una ecuación paramétrica, reitero, a través de la definición de la deflexión en el vértice de los alineamientos que conforman el arco parabólico, el foco que conforma el arco parabólico, la curvatura que queda representada por un parámetro K y además la longitud que va a tener este arco parabólico. Esa longitud se denomina 2T. 2T. Similar a lo que había en planta, pero aquí está un alzado, así que es otro parámetro. Sin perjuicio que aparezca la T de tangente, no se me vayan a enredar. Aquí lamentablemente en alzado denominaron a un parámetro con la letra T. Yo hubiese utilizado otra variable, pero es lo que hay. Entonces tenemos este 2T que representa a la longitud del arco parabólico proyectado sobre la horizontal. Ahora, esto que está aquí escrito solo es geometría clásica. No hay nada dinámico de por medio, solo geometría clásica. La condición dinámica para el diseño de caminos y carreteras va a ser incluida o definida según la siguiente desigualdad. La longitud del arco parabólico, que se denomina 2T, tiene que ser mayor o igual que la velocidad de proyecto en valor absoluto. Esa es la condición dinámica o la condición con la cual incluimos la velocidad en nuestro diseño. Longitud del arco, entonces, debe ser mayor o igual que la BP en valor absoluto. Entonces tenemos que describir esta situación. Nosotros aprendimos el concepto de la visibilidad de parada. Hablamos del concepto de la visibilidad de parada. Por si no se acuerdan, la visibilidad de parada estaba definida según este modelo. Este modelo en el cual teníamos un vehículo que viene a una velocidad determinada, la velocidad v sub 0, y en la mitad de la pista de circulación, más adelante, aparece por la visual que permite el punto de fuga o la perspectiva con la cual ve la persona que va aquí arriba, aprecia este objeto. O sea, sería aquí ese punto está a 1,10 m de altura sobre el pavimento. Recuerden que todo esto se diseña con el vehículo tipo estándar. Este viejito viene a cierta velocidad, no sé, 70 km/h,
y aparece en su línea de visual este objeto de 20 centímetros de altura. Recuerden que también este concepto del punto de fuga, que mientras más pequeño el objeto, usted lo ve de más cerca, mientras más grande, lo ve más lejos. ¿Ya? Ese es el concepto que se está aplicando, solamente el concepto de visibilidad. ¿Ya? Tenemos esta distancia de parada que está conformada por el tiempo en que la persona, cuando ve el objeto, se asusta, saca el pie del acelerador y toca el freno. Y luego tenemos la distancia en que el vehículo va frenando hasta antes de llegar al objeto, sin tocarlo. Ese es el concepto de la distancia de parada. Y que queda representado por esta ecuación donde se muestra el tiempo de percepción más reacción y el tiempo de frenado. Ambos términos de la ecuación están relacionados con v corta, con velocidad. ¿Cuál velocidad? La velocidad de proyecto o la v asterisco. Recuerden que la v asterisco nos permitió calcular el despeje lateral. Así que aquí vamos a aplicar de nuevo esta v asterisco, que para efectos de denominación yo le pondría un mejor nombre que v asterisco. Yo le pondría la velocidad de visibilidad. Pero aquí en esta normativa se llama v asterisco. Y que se calcula según ese método. Recuerden que la v asterisco se calcula dependiendo de la longitud de la recta antes del punto en análisis, ya que es lo que ustedes están realizando para la evaluación de trazado en planta. Entonces tenemos esa distancia de parada, distancia de visibilidad, que nosotros para efectos del cálculo la vamos a extrapolar de la siguiente manera. Tenemos este vehículo cuyos ojos del conductor están a 1,10 m de altura, y vamos a asegurar un parámetro de curvatura convexo, porque ahora estamos analizando las curvas verticales convexas. Vamos a asegurar un parámetro de curvatura que permita que esta persona pueda ver en su línea de visual, calculada por distancia de parada, al menos la parte superior del objeto de 20 centímetros de altura que aparece en la mitad de la pista. Eso es lo que vamos a asegurar. Con eso aseguramos el parámetro dinámico. Que el vehículo esté pegado al pavimento lo aseguramos con la forma parabólica. O sea, jamás va a salir despedido como una rampa. Y la seguridad y comodidad nosotros la incluimos con esta distancia de parada que permita asegurar una curvatura con la visibilidad que yo estoy proyectando. Este parámetro K de curvatura lo vamos a determinar a través de la expresión que está aquí indicada, que ya es una expresión geométrica, donde la distancia de parada al cuadrado se relaciona con las alturas de los ojos del conductor y del objeto de 20 centímetros de altura. Con eso podemos nosotros entonces determinar el parámetro de curvatura para curvas convexas. Esa es la forma genérica. Ahora, como yo sé que los ojos del conductor están a 1,10 m de altura y que el obstáculo fijo tiene 20 centímetros de altura, yo reemplazo esos valores en esta expresión y obtengo la ecuación para el cálculo del parámetro K de curvatura convexo. Esta distancia de parada, si ustedes se fijan, dice que es función de la v asterisco, que es lo mismo que acabo de señalar para el trazado en planta. La velocidad de la distancia de parada es función de la vp o la v asterisco. La v asterisco se calculaba de esta manera. Cuando las rectas son mayores que 400 y menores que 600, menor o igual que 600, la v asterisco es igual a vp más 5. Y cuando la recta es muy larga, la v asterisco es vp más 10. Cuando la longitud de recta sea menor que 400 metros, va a depender del radio que yo haya calculado en el vértice, en el caso de que sea un trazado en planta, va a depender de ese radio, cuál es la v asterisco que yo debo aplicar. Entonces vamos a depender de a qué distancia se encuentra mi curva vertical respecto de algún vértice o en qué posición de una recta muy larga se encuentra esta curva vertical, cuál va a ser la v asterisco que tiene esta distancia de parada. En el caso de las curvas verticales convexas, que son, a diferencia de la curva
perdón, la curva convexa tiene un problema intrínseco de visibilidad. No permite ver al otro lado, por eso calculamos este parámetro de curvatura, que al menos me deja ver la parte superior de este objeto de 20 centímetros de altura. En cambio, las curvas verticales cóncavas no tienen ese problema de visibilidad intrínseco. Aquí tenemos una curva vertical cóncava, esta que está aquí en el fondo. Si usted está parado aquí o está parado allá, el objeto que aparezca en el trazado usted lo va a ver. ¿Ya? Por lo tanto, no es tema la visibilidad para esta curva. Sin embargo, de noche, esta curva tiene un problema de visibilidad asociado a la distancia y apertura del haz luminoso que tenga el vehículo. Por lo tanto, vamos a calcular la curva vertical cóncava de noche, ya con distancia de parada nocturna sobre un obstáculo fijo, el de 20 centímetros de altura. El parámetro K de curvatura, para que se permita esta visibilidad, va a estar definido por la distancia de visibilidad al cuadrado, similarmente al parámetro anterior, dividido en dos veces. ¿Ya? Si ustedes ven, las ecuaciones son muy similares, pero ahora vamos a relacionar la altura de los focos del vehículo con la apertura del haz luminoso versus el que alcance a iluminar este objeto de 20 centímetros de altura. Estamos suponiendo un vehículo, nuevamente, tipo, un vehículo estándar que permite calcular estas ecuaciones. Dado que los valores de la altura de los focos, revisen los primeros apuntes donde defino el vehículo tipo, dice que los focos se encuentran a 60 centímetros de altura sobre el pavimento. Y el haz de apertura, o la apertura del haz luminoso, tiene 1 grado sexagesimal. Por lo tanto, puedo calcular esta expresión y queda simplificada el K cóncavo. Aquí el supuesto que se hace es el siguiente. La distancia de visibilidad, o la distancia de parada que estamos calculando, va a ser función de la velocidad de proyecto, porque para este modelo de cálculo, y así también lo indica la ley de tránsito, ningún usuario supera la velocidad de proyecto. De todas maneras, es un supuesto bastante arriesgado pensando en cómo realmente conducen las personas promedio, ¿ya? Por lo tanto, se considera para este modelo que la velocidad de cálculo de visibilidad es solamente la velocidad de proyecto porque de noche nadie la supera. En cambio, en la convexa, la distancia de parada es función de la v asterisco, que es una velocidad que podría mayorar a la velocidad de proyecto. Todos estos valores de la curvatura que tenga el arco parabólico de segundo grado están tabuladas para cada una de las velocidades de proyecto, desde 30 hasta 120 kilómetros por hora. En el caso de las curvas convexas, la tabla entrega 3 resultados. Cuando la v asterisco igual a BP, cuando la v asterisco igual a BP más 5 y cuando la v asterisco igual a BP más 10. Y a las curvas cóncavas solamente relaciona un parámetro de curvatura asociado a la BP. ¿Y eso es por qué? Porque en las curvas cóncavas nadie supera la velocidad de proyecto en la noche. Y en las convexas, reitero, nosotros calculamos con B asterisco, que justamente tiene 3 soluciones. B asterisco igual a BP y los dos casos que más aparecen ahí en pantalla también. Entonces, con estas tablas yo voy a determinar el parámetro mínimo de curvatura. Mínimo. Tal como lo hemos realizado, que el radio mínimo, que la longitud mínima, de ahí hacia arriba, aquí es el mismo concepto. Es el parámetro mínimo, y si con este no se verifica la visibilidad que yo estoy indicando acá, o en este otro caso, debo aumentar el valor del parámetro. ¿Alguna consulta hasta ahí? Profe, esas son las curvas que usted decía que no se tenían que dibujar, solamente se tenían que analizar y colocar en Excel. No, no, esa era la distancia, ese es el despeje lateral. Esto es otra materia. El despeje lateral que nosotros aprendimos es en planta, es solamente para la planta. Ahora, yo lo que estoy explicando, disculpe, me equivoqué de diapo.
lo que están desarrollando es esto, en este plano. Y ahora Ya, profe. estamos aprendiendo en el plano vertical. Sí. Pero, por ejemplo, esas las vamos a tener que hacer en el AutoCAD también y ver Sí, con el terreno en 3D. sí, justamente. Pero Ya, profe. eso de hecho, la evaluación se las voy a entregar la próxima semana, para que también vayamos trabajando durante un mes completo y me entreguen un proyecto a final de semestre terminadito. Similar a cómo se Ya, trabajó profe. en tu. ¿Mm? Me perdí. Iba acá. Ya, entonces tenemos que calcular, reitero, una curvatura de este arco parabólico de segundo grado que permita ver al objeto de 20 centímetros al otro lado de la curva. Aparecen algunos casos especiales. Ya, si estamos viendo, por ejemplo, curvas cóncavas, nosotros dijimos que las curvas cóncavas se diseñan con distancia de parada nocturna sin iluminación. Ya por algo el vehículo va con las luces prendidas. En las zonas urbanas, donde hay carreteras urbanas, por ejemplo la Ruta 5, Vespucio Norte, Vespucio Sur, etcétera, la Costanera Norte o alguna otra en otra región del país, tienen iluminación artificial en todo el trazado. Por lo tanto, dejamos nosotros de tener este problema. Cuando hay iluminación artificial, inclusive a usted se le puede olvidar encender los focos del vehículo y va a poder conducir igual. De hecho, a mí me ha ocurrido que un par de veces no he encendido los focos de noche y me he metido a la autopista y no me he dado cuenta porque está todo muy bien iluminado. Entonces, dado que se pierde este problema en las zonas con iluminación artificial, nosotros vamos a hacer un pequeño relajo en la norma. Vamos a achicar los parámetros de curvatura, ¿ya? Porque yo puedo ver todo. Y aquí lo netamente debo asegurar la estabilidad del vehículo. Por lo tanto, achico los valores de concavidad de la curvatura de la curva cóncava. Por ejemplo, cuando tengo una velocidad de proyecto de 70 kilómetros por hora, el parámetro K de curva cóncava en zona de iluminación artificial es 1300 metros. En cambio, una curva cóncava para 70 kilómetros por hora en una zona sin iluminación artificial son 1900 metros. Estoy bajando el parámetro y no es poco, de 1900 a 1300, yo diría que es casi un 30, un 40% de disminución, no es poco. ¿Ya? Pero permite flexibilizar la norma. Y cuando tenga la intersección de una ruta con otra y tenga que generar un paso desnivelado, debo asegurar algunos conceptos, como que el K, ¿ya? El K de concavidad bajo estructuras debe responder a esta relación. No directamente a lo que está acá calculado con luces, sino que la visibilidad que me permite una estructura bajo la otra. Este concepto de la visibilidad, nosotros vimos que podía ser para distancia de parada o distancia de adelantamiento. Voy a descalcular un despeje lateral para distancia de parada y también un despeje lateral para distancia de adelantamiento. Por lo tanto, este concepto del adelantamiento también lo podemos verificar nosotros en el alzado. Puedo generar un parámetro de curvatura que me permita ver a un vehículo que viene en dirección contraria, que viene en la pista adyacente a la mía. Por lo tanto, debo generar entonces cierta curvatura que me permita, cuando yo vengo a 60 kilómetros por hora y este otro viejo viene a 70, una curvatura que me permita ver al vehículo, poder adelantar a otro que venga más lento que yo y volver a mi pista. Recuerden que ese es el concepto del adelantamiento. Se los voy a mostrar de nuevo. Más adelante. Este, este modelo de adelantamiento. Cuando yo les dije que nadie puede andar más rápido de lo señalizado. Por lo tanto, cuando usted adelanta, lo debe hacer a un vehículo que viene más lento que lo señalizado. Y usted adelanta como máximo a la velocidad señalizada, a una tasa de 15 kilómetros por hora mayor que el vehículo al cual está adelantando.
y debe hacerlo a una distancia tal que no alcance a chocar con este otro vehículo. Ese era el concepto de la distancia de adelantamiento. Y que cuando lo vimos en las tablas, la distancia de adelantamiento es bastante mayor que la distancia de parada. Por ejemplo, en horizontal, la distancia de parada para 70 kilómetros por hora son 90 metros. Sin embargo, la distancia de adelantamiento para 70 kilómetros por hora son 440 metros. Ya, son valores bastante mayores. ¿Qué implica eso entonces? Que yo, para poder diseñar una curva vertical para adelantamiento, su curvatura, su parámetro de curvatura tiene que ser bastante más plano que el calculado para distancia de parada, porque la distancia de parada es menor que la distancia de adelantamiento. Hagamos la comparación. El parámetro de curvatura para una curva a 70 kilómetros por hora es 2.850 metros, en el caso más desfavorable. Si yo calculara esa misma curva de 70 kilómetros por hora para adelantamiento, el parámetro de curvatura es 21.000 metros. O sea, aumenta bastante más lo plano, lo aplanado que debo dejar esta curva vertical para que yo pueda generar un adelantamiento. Algunas recomendaciones. Bueno, estas son las propiedades de las curvas verticales. Las curvas verticales deben asegurar en todo punto del camino la visibilidad de parada. Eso, al igual que en planta, aseguramos la visibilidad de parada, en alzado también, aunque sean calzadas bidireccionales o unidireccionales. Sola, o sea, como mínimo, debo asegurar la visibilidad de parada. En calzadas bidireccionales, si las condiciones lo permiten, el proyectista podrá diseñar curvas de enlace por criterio de visibilidad de adelantamiento. O sea, yo puedo proyectar un adelantamiento, pero si las condiciones lo permiten. ¿Cuándo las condiciones no lo podrían permitir? Por ejemplo, vuelvo al caso del camino de montaña. Cuando usted está en un camino de montaña, tiene una geografía muy abrupta. Podría ser lo que está aquí, esa línea de tierra que está ahí. Si yo generara una curva vertical para adelantamiento, lo más probable es que termine con una línea varios metros más abajo de la que yo podría diseñar por distancia de parada. Y al generar una rasante muy baja con respecto a la línea de tierra, lo que hago es aumentar el movimiento de tierras. Y si aumento el movimiento de tierras, estoy encareciendo el proyecto. Por lo tanto, tal como dice, si es que las condiciones lo permiten, puede usted generar una curva vertical para adelantamiento. Las curvas verticales tienen dos situaciones, que es lo que habíamos visto, cuando la distancia de visibilidad está contenida en el arco parabólico y cuando es más larga. Lo que nosotros vamos a analizar es, tal como ya mostré, que la distancia de parada esté dentro del arco parabólico. Los vértices verticales no deben coincidir con los vértices horizontales. Aquí es cuando ya este concepto del trazado en 3D es muy potente. Vamos a evitar que la curva a la derecha o a la curva a la izquierda coincida con una curva vertical convexa en particular. Recuerden que las curvas verticales convexas tienen un problema intrínseco de visibilidad. ¿Y qué ocurre cuando yo junto dos vértices verticales? Voy a mostrar un pequeño ejemplo. Vamos a la ciudad en la cual estamos en este instante transmitiendo la clase, que sería Santiago. Que está lento el internet.
En la intersección de la Ruta 5, que hoy por hoy le dicen Autopista Central, es el nombre que tiene, con la Costanera Norte, la ribera norte del río Mapocho, aquí viene usted por Ruta 5, cruza el río Mapocho, va a un trayecto paralelo a la Costanera Norte, y en este punto, voy a cambiar la vista ahora hacia el norte, usted viene por la Ruta 5, digamos la Autopista Central, y si quiere subirse a la Costanera Norte, lo hace a través de esta pista de cambio de velocidad, este ramal que une la Ruta 5 con la Costanera Norte. Este ramal está compuesto por una curva a la izquierda y una contracurva hacia la derecha. Ya tenemos una condición un poco apretadita. No olvidar que la autopista central tiene una velocidad señalizada en general de entre 80 y 100 kilómetros por hora, al igual que la Costanera Norte. Por lo tanto, aquí en teoría, la geometría de esto debería responder a un estándar entre 80 y 100 kilómetros por hora, o como mínimo 60. ¿Ya? Pero más allá de que responda ese estándar o no, ocurre lo siguiente. Voy a hacer el Street View. Aquí va por autopista central. Aquí está el ramal que yo indicaba y acá arriba va la Costanera Norte. Entonces, si usted se quiere meter a la Costanera Norte, toma este ramal. Allá se ve la curva a la izquierda y allá la curva a la derecha. Fíjense que aquí yo tengo una curva vertical convexa y que además está mezclada con una curva a la izquierda. ¿Tengo visibilidad ahí? ¿O no veo nada del trazado del ramal? Me cuesta mucho ver, profe, pero se puede ver al menos. eh, Mi pregunta, ¿usted ve el trazado del ramal al otro lado de la curva? ¿Ve el no, camino? ¿No tiene no. visibilidad esa curva? No tiene. Y eso justamente ocurre porque aquí es donde está la curva convexa, además tiene una curva a la izquierda. Entonces, de inmediato, si usted ve, no tiene cómo mirar hacia el otro lado de la curva. Ni siquiera sabe si esto sigue hacia allá, o a lo mejor ahí tiene un quiebre. Fíjese, estoy encima de la curva. Y aquí recién empiezo a ver el trazado. Ya cuando estoy sobre la curva vertical convexa. Si usted viene muy rápido y pierde el control, va a seguir derecho. ¿Y qué significa seguir derecho? Significa salirse aquí y caer en la calzada de la autopista central. ¿Ya? Eso es porque se juntó justo aquí en este punto, esta curva a la izquierda, más la curva vertical convexa. Entonces aquí es cuando ustedes, cuando están diseñando, además de ver este plano de planta, además de ver el plano de planta, vamos a tener que ubicar la geometría vertical de tal forma que no coincidan las curvas a la izquierda o a la derecha con los vértices verticales convexos. O sea, ya empieza de inmediato a cruzarse, ya tengo un trazado en planta hecho y ahora tengo que el alzado no debe tener problemas de visibilidad. Es decir, jamás debemos considerar, disculpen que ahí perdí aquí estaba, jamás debemos considerar curvas verticales convexas con curvas horizontales. Hay que respetar las pendientes máximas y mínimas. Cuando tengamos intersecciones con otras vías, tenemos que tener pendientes longitudinales máximas del 4% para mejorar visibilidad. Recuerden que nosotros estábamos calculando una visibilidad cuando tengamos curvas verticales cóncavas bajo estructuras, un camino sobre otro. Respetar la longitud mínima del arco parabólico, considerar la longitud crítica en pendiente, es decir, cuando la cuesta es muy larga, considerar la inclusión de pistas lentas. Por razones de visibilidad, evitar dos curvas continuas de la misma naturaleza, jamás colocar dos curvas cóncavas o dos convexas juntas porque corta la visibilidad, al menos continuas. Si las deja espaciadas, no hay problema. ¿Cuánto es espaciado? La distancia de visibilidad de parada.
Siempre cuando tengan que distanciar una curva de otra, por lo menos déjenla distanciada a la distancia de parada. En los tramos de corte cerrado, ubicar curvas convexas para que el agua se vaya del corte cerrado. En túneles, la pendiente no debe ser mayor que el 3% y evitar las rasantes tipo tobogán. Es decir, que haya una curva convexa y al tiro una curva cóncava y después una curva convexa y después otra cóncava. Porque eso hace que se pierda el trazado. Usted no ve el trazado cuando está en una curva vertical convexa, por ejemplo, mire. Cuando está en una curva vertical convexa y aquí a continuación tuviera una curva vertical cóncava y tiene un vehículo aquí abajo, este vehículo no va a ver al vehículo que está aquí abajo. Y si vienen en contra, en sentido contrario, lo más probable es que se encuentren aquí casi en la cúspide. Por lo tanto, evitar los trazados tipo tobogán. Esa es la materia que continúa ahora. Vamos a trazar entonces una línea de tierra en base al eje en planta que ya desarrollaron. Esta evaluación que continúa es un elemento coherente con lo que ustedes ya trazaron. Tienen un trazado en planta y ahora yo voy a pedir que este trazado en planta ustedes lo diseñen también en alzado. Vamos a seguir trabajando con el mismo proyecto todo el semestre para que haya un conocimiento cabal de lo que es la tridimensionalidad del diseño de caminos y carreteras. Y eso en base a las pendientes máximas, pendientes mínimas y además los parámetros que permiten definir el arco parabólico de segundo grado que enlaza las líneas rectas verticales o alineamientos rectos verticales. Eso por el día de hoy, señoritas, caballeros. Tenía pensado hacer un ejercicio, pero se nos fue la primera, más que se nos fue, porque ocupamos nuestro tiempo, ocupamos la primera parte en resolver vuestras dudas respecto a la evaluación. Así que para mí es tiempo invertido. Así que la próxima clase ya puedo comenzar con el ejercicio en alzado, les entrego la prueba y empezamos a desarrollar al tiro la segunda prueba la próxima clase. ¿Alguna consulta? Profesor, yo tengo una consulta sobre la entrega de geométrico. Para esta entrega es necesario que el eje en planta tenga la calzada, la ciclovía, la berma y todas esas cosas, las componentes del paquete estructural, o sea, de la faja. El perfil tipo, déjeme ver qué coloqué en la pauta porque reitero que no me la sé de memoria. En la preentrega tiene que ser ítems 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1 y 4.2. Eso es lo que tiene que entregar para hoy a las 23:55. Y para la próxima semana, todo lo que falta. Se complementa. Profe, para hoy. El martes dijo que iba a correr todo, Sí, profe. o me Dijo que era equivoco. para la próxima semana el geométrico también. Estamos en marcha blanca. Está grabado en todo caso, se lo dije yo. Me dijo que sí, que corría todas las evaluaciones en una semana, porque le llegó un correo al decano. Eso fue en pavimento. Sí, vos, pero también se corría la geométrica que dijo usted. Sí, la de geométrico coincidía. Ah, es verdad que esta es la semana de marcha blanca todavía, ¿cierto? Que ya me pierdo ya. Sí, Ya, profe. entonces, se salvaron entonces. Se corre toda una semana. Ya, Profe, no hay pero problema. mi pregunta es que lo que pasa es que en los ítems no aparece lo que le estoy preguntando. Por eso, y ¿Cómo no tampoco aparece? aparece hacia abajo, entonces me causa duda. ¿Cómo no aparece? ¿Qué no aparece ahí? No le capté. El trazado en planta, lo que le debemos entregar ahora no es solamente el eje de los alineamientos rectos, sino que debe ser la calzada, más la ciclovía, más las bermas, y más el SAP, más todo eso, ¿cierto? A ver, 1.1, el 1 y el 2 es el cálculo de la velocidad de proyecto y la categoría funcional. 3.1, 3.2, 4.1 y 4.2. Sí, es solamente el eje. Solamente el eje. Para la entrega de la semana que sigue, que sería, creo que cae como 2 de noviembre, ahí ustedes tienen que entregarme el proyecto completo, con el perfil tipo en planta, todo lo que está aquí indicado. A ver, uno, memoria.
memoria, planos, planilla, nativos, planos del eje en planta con balizado cada 20 metros y marca cada 100. En la siguiente es cuando usted me tiene que entregar, además del eje, el perfil tipo dibujado en la planta. Ok, profesor, esa era mi duda. Muchas No la gracias. no la había entendido, disculpe. Profe, una dudita que de antes se me olvidó preguntársela. Dime nomás. Lo del balizado y las marcas van en el eje, ¿cierto? Sí, 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 sí. Ah, Lo ya. que mostré al principio, no sé si vio cuando dibujé el eje, Sí, sí lo vi, pero es que se me olvidó preguntarla de antes. sí, se coloca el 0, el 100, el 200, 300 hasta el final del proyecto. 1500, 1800, 1900 hasta el 7000 y algo que debería dar Ya, aproximadamente. Profe, gracias. ¿esas marcas cada 100 debe ir escrito como texto o como acotado? Contexto: 100, 200, Ok, 300, 500, 1600. El gracias, profe. acotado en planta, ojo, tienen que hacer cuando en la entrega de la semana subsiguiente, ahí va, no es solo el eje, como va el perfil tipo en planta, también se debe acotar el perfil tipo en planta, o sea, a colocar en el ancho de la calzada, el ancho de la pista, el ancho de la berma, el ancho de la ciclovía, eso tienen que colocarlo, ¿ya? Recuerden que siempre los planos de lo que sea, porque eso también se lo tienen que haber dicho en algún curso de dibujo, tienen que acotar todo. Siempre Profesor, acotar. y ese acotado de la calzada puede ir en un extremo nomás solamente, ¿verdad? ¿O debe ir cada Buena pregunta, cierto tramo? buena pregunta. El acotado debe estar, por ejemplo, tengo el tramo 1, debe haber por lo menos un acotado para el tramo 1, por lo menos un acotado para el tramo 2 y por lo menos un acotado para el tramo 3 y así sucesivamente. Si es que hubiese tenido cambios de ancho dentro, por ejemplo, en el DM 27100 en adelante coloco una tercera pista, ahí tengo que hacer otro acotado. Pero si el ancho es constante en todo el tramo, con uno que coloque es suficiente. Profesor, y la última pregunta que tengo. eh, lo que pasa es que yo, como solución Ujú. para la vereda y la ciclovía, como hay que colocar poca vereda o en ciertos lugares en específico, ¿Ya? la ciclovía yo la dejé unidireccional, pero la agrandé a 2 metros. ¿Ya? ¿Eso es correcto? ¿Se puede hacer eso? Sí, Y que sí. quede como una no sé, multifuncional, no sé cómo se llama. Sí, es correcto porque, tal como dice la norma, ancho mínimo 1,5 cuando es unidireccional. Ya, profesor, me queda muy claro. De Gracias. hecho, si es bidireccional, dice ancho mínimo 2,4, usted podría diseñar una ciclovía bidireccional de 5 metros. Puede hacerlo, porque el mínimo es 2,4. De ahí para arriba todo le sirve. Ah, pero lo que voy es que se le puede dar uso de ciclovía y además de eso para los peatones. Puede cumplir ambas funciones. Sí, al menos en las zonas rurales se hace de esa manera. Por ejemplo, el perfil tipo que les mostré, que no son lo mismo que aquí coloqué una senda multipropósito. Aquí justamente no tenía tantas casas como para colocar vereda a lo largo de 20 kilómetros, pero sí había las suficientes como para que la ciclovía quedara un poquito más ancha y permitiera también el uso de vehículos y, perdón, de ciclistas y peatones. Por ejemplo, aquí, Ya, profe. esta es más rural. Tengo berma, berma y senda multipropósito. Y esta quedó bidireccional. Aquí el problema que tenía en este proyecto, tenía muy poco espacio. Ya el perfil tipo es tipo nomás, pero en general a lo largo del trazado tenía muy poco espacio disponible, así que privilegiamos colocar una senda bidireccional en un solo lado de la calzada y las bermas un poquito anchas, según el perfil tipo que definimos, o la velocidad de proyecto, perdón. Ok, profe. Estos perfiles tipo usted los subió al Drive, ¿verdad? Sí, sí, pero no son estos mismos, son otros. Este es de Ah, otro ya. proyecto, son Ya, otros. profe. Perfecto, gracias. De nada. Profe, una consulta con respecto a la vereda. No sé si yo no lo encontré, pero no supe si eran el ancho mínimo que salía era para unidireccional o bidireccional, porque yo la coloqué a un solo lado de la calzada. La vereda la colocó en todo el tramo. No, en el último tramo, desde donde había indicado que era la zona de radio urbano, desde la pista 256 creo que se llama, desde ahí Ya, hasta el fin del trayecto. ya, que sería cerca de la Villa del Estero, casi llegando a Cholchol. Sí, ahí mismo. Ya, bueno, ahí la definición de la vereda en general se la coloca a un lado u otro, o en ambos lados, es parte de un criterio. Lo que sí es importante es Ah, que ya. si coloca vereda en un solo lado,
tiene que ir por el lado de las casas. Ah, sí, sí, me fijé en eso. Ya. Sí, lo otro es un Ah, criterio. ya, profe. Lo otro es un criterio. Y ahí eso no está malo ni bueno. Ya. Y lo otro, profe, si uno avanza más en el AutoCAD, ¿tengo que sacar esas cosas para la preentrega? ¿O igual las Bueno, puedo mandar? Porque, por ejemplo, ahora estaba haciendo el balizado y me di cuenta que eso creo que va en la siguiente, en la entrega final. no, ahora, en esta entrega tiene que checarme el balizado cada 20. Y en la final también. Sí, entrega intermedia, sí, sí sale. Ya, profe, estaba mal yo. Eso, gracias. Ya, profe, gracias. Profe, Cualquier cosita, estoy también atento al correo. ¿Quién me tengo habló? una última duda. Don Diego. Cuando habló lo de las marcas, que había que acotar, o sea, poner el texto en las marcas, ¿hay algún comando para poner como consecutivos todos los textos en las marcas? Si usted aplica el No sé concepto, si se me entiende. sí le entiendo súper bien. Por ejemplo, eso que yo hice de crear un bloque, no sé si lo tengo por acá. Ah, ese mismo. Sí. Ese bloque que lo alineé, yo podría hacer un texto. Que tenga, no sé, que tenga la letra A, con una altura de 1,5 metros. La rotación, 0. Y ahí coloco el texto. A, la letra A mayúscula. Y ahora esa letra A mayúscula yo la podría transformar en un bloque, por ejemplo, como lo hice con eso, y después lo alineo cada 100 metros, por ejemplo. Ah, ya, profe. Como hacer un measure, el mismo measure que hice con la línea, pero lo hago ahora con la letra A. Con la letra. Claro. Y el bloque, en vez de colocar el punto de referencia encima de la letra, lo desplazo un poquito. Entonces ahí usted puede ir probando. Ya, profe. Buena Gracias. pregunta, gracias. Buenísima. Y se me ocurrió recién, no se me ocurrió hacer eso, lo hacía de otra manera, pero mire, buenísimo. El antes lo hacía a mano. Ahí me cuenta. Ya, profe. Ok, don Diego, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera plantear algo? Oye, gracias por el recordatorio, se me ha olvidado que esta semana era, ya, para mí ya había pasado ya lo del paro en el que estaban, porque me enteré ayer que estaban en paro, que por eso ayer me llamó la señorita Sandra y me dijo que estaban en paro en la universidad, algo así. Bueno, por mi parte, desearles un excelente fin de semana. Estoy atento al correo electrónico. En general, ustedes han visto que he contestado dentro de las 48 horas siguientes que me llegan los correos. En el Teams también, no siempre estoy viendo el chat del Teams, pero también me demoro una cierta cantidad de horas que no es muy excesiva. Así que háganme las consultas que requieran. Profesor, Excelente. última consulta cortita para la tabla de 24 horas de alguna estación. Por ejemplo, yo podría homologar así a simple vista el camino Santiago-Milipilla, por ejemplo. Eso sería como y utilizar Sí, los datos de eso. sí, por ejemplo. Ah, ya. Y ahí Sí, debería sí. justificar más o menos que entre Milipilla y Santiago es tanto se ocupa de paso a la playa también, etcétera, etcétera. Sí, sí, dele nomás. Si en caso de que no, ya se les dificulte mucho, hagan una homologación con la simplicidad que yo les dije. Te sale una capital regional hasta cierta ciudad, es bidireccional y ya con eso podrían homologar, para que no se Ya, enreden más. gracias, profe. Gracias por la pregunta. Profe, pero en esos equipos clasificadores aparecen 4, 5, 6, hasta 8 meses, no aparecen todos los meses, como a poder sacar el promedio de estaciones. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, en general utilizar estaciones que tengan los datos completos, pero yo les mostré que ahí en equipos clasificadores está eso. Van a tener que cachurear más porque esto también es un trabajo de investigación. Métanse a la página del Plan Nacional de Censos y en el concepto de las estaciones automáticas están los coeficientes de expansión horaria calculados. Están calculados. Ya no es necesario que Ya, hagan profe. todo el procedimiento que yo les dije, pero sí eso es parte de la investigación también. Pues yo les dije en el Plan Nacional de Censo está toda esta información. Ahora también es parte de lo que ustedes deben investigar. Eso. Ok, profe, gracias. Gracias a usted. Gracias a todos ustedes, señoritas, caballeros, futuras ingenieros, futuros ingenieros.
No voy a cansar de decirles eso porque me encanta ver cuando se están metiendo en los temas, están interesados en sacar lo que ustedes están estudiando. Así que les felicito, continúen así y nos veríamos el próximo martes. Que estén muy bien. Buena tarde. Chao, profe, Chao, tenga buen profe, fin que de estés semana. bien. Chao, profe. Chao, que esté profe, bien. gracias. Chao, hasta luego.